Sin duda alguna, una magnífica contribución de Revolución Democrática 2.0. Ahora, al concluir esta novena temporada, está jugando un papel muy importante para el desarrollo de la cultura democrática, de nuestra gente, de nuestras mujeres y hombres en el país, un país que queremos que siga viviendo en democracia, y por eso seguimos aquí junto con Revolución Democrática 2.0. Felicidades a este gran equipo y vamos a seguir adelante porque junto con México el PRD tendrá larga vida. Quiero felicitar al equipo de Revolución Democrática 2.0 por el espléndido trabajo que hace de difusión, pero también de concientización para la militancia y para la ciudadanía en cuanto a los temas de interés nacional. Esta República Democrática merece un programa de la altura y del nivel que hace Revolución Democrática 2.0, así que les felicito ampliamente por esta novena temporada y que sean muchas más. Felicidades a todo el equipo. Un espacio de comunicación siempre es clave y más aún cuando alienta la pluralidad, las distintas opiniones, que es la única manera de contrastar y enriquecer nuestro propio intercambio público. Por eso este espacio ha sido clave, fundamental. Canales de comunicación como estos son los que mejoran nuestro intercambio público y con una definición clarísima en lo que tiene que ver con la defensa de las instituciones y las leyes como un elemento clave de la defensa de nuestra democracia, más aún cuando México está viviendo el drama histórico, no exagero, de una involución autoritaria promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cual quisiera acabar o ahogar con todos los puntos de vista que a él no le gusta. Por eso también este ha sido un espacio de fiesta, de una fiesta de la democracia, y por eso todas mis felicitaciones, reconocimiento y cariño. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al gran cierre de la novena temporada de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy estamos de fiesta por dos ocasiones, por el gran cierre y porque el Partido de la Revolución Democrática acaba de cumplir 34 años, un partido de lucha, un partido socialdemócrata que de verdad ustedes deben de recordar a lo largo de la historia de este país, porque sin el PRD definitivamente la historia de este país y de la izquierda no se puede contar. Y para ello tenemos nombres, vean nada más los invitados, las invitadas que tengo en este panel el día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Claudia Castelo Rebollar. Ella es secretaria nacional de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del PRD. Me da mucho gusto saludarte, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Gracias. Gracias, Clau. Por supuesto, de este lado tengo a Marco Levario Turcot. Él es escritor, periodista, analista, político y director del semanario, etcétera. Me da mucho gusto saludarte, Marco. Muchas gracias. Buenas tardes. De este lado tenemos a Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo está, presidente? Gracias, Gaby. Muy contento de estar aquí con tan grandes amigos y compañeros. Pues el gusto de verdad es mío. Muchas gracias por acompañarnos en este gran cierre. Por supuesto, gracias a todos y cada uno de ustedes que programa con programa nos acompañan en estas transmisiones, que lo comparten y que también lo comentan. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Como yo les decía, el pasado 5 de mayo el Partido de la Revolución Democrática cumplió 34 años ya, 34 años de un partido feminista que ha abanderado las causas de la gente en todo momento, el feminismo, la socialdemocracia, y yo quisiera, presidente, que nos platicara un poco al respecto de cómo surgió este partido, un partido que surge, por supuesto, siempre de oposición, siempre defendiendo los derechos de la gente. Quisiéramos ser gobierno nacional alguna vez y no solo oposición. Por supuesto. Surgimos con vocación de poder en contra del fraude electoral en 1988 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento candidato de una coalición muy amplia de la que formó parte el entonces Partido Mexicano Socialista, que es el antecedente del PRD en lo que se refiere al registro legal. Y surgimos precisamente ya en 1989 en contra del autoritarismo, para decir que no queríamos fraudes electorales y que no queríamos control de los organismos electorales por parte
del gobierno de la República. Y como resultado de un amplio movimiento social democratizador de la sociedad mexicana, porque éramos no solamente fuerzas políticas, muchos veníamos de izquierdas anteriores, incluyendo la guerrilla, donde yo formé parte allá en los años 70, sino también de movimientos sociales y de quienes luchaban por la vía electoral para acceder al gobierno, al poder, pero logramos conjuntarnos con diversas visiones, ideologías, pero con una propuesta programática muy clara en defensa de la democracia y por derechos sociales. Así surge el PRD formalmente el 5 de mayo de 1989, hace 34 años precisamente. Por eso digo que cuando surgimos dijimos democracia ya, patria para todos, después agregamos para todas y todos, como partido feminista, claro, que nos por supuesto, posteriormente. Sí, no podía ser de otra manera. Y hoy son igualmente vigentes estas banderas y este lema. Muchas gracias, presidente. Y Marco, bueno, pues tengo en mis registros, ¿verdad?, que justo en este año de 1989, cuando surge el PRD, pues tú eras un joven universitario y me gustaría que nos platicaras desde esa perspectiva cómo viste este surgimiento del partido y si consideras que permitió la alternancia política, pues en una oposición salinista. Hace 34 años yo tenía 22 y tenía, digamos, una dicotomía. Por un lado, el entusiasmo que había arrojado un movimiento estudiantil generado en el 86, ¿se acuerdan ustedes? El del Consejo Estudiantil Universitario, que se expresó por planteamientos de obvia resolución, como ahora la Suprema Corte de Justicia, que ha resuelto en contra de la obvia resolución, que entonces en las paredes universitarias significaba una reforma sin la consulta de la propia sociedad. Y por otro lado, los referentes ideológicos internacionales y nacionales, justamente la guerrilla, la trayectoria de partidos distintos, el PMS, el PSUM, para salir de la crisis, para entrar a la democracia, en fin. Y entonces, con mucho entusiasmo, en un proceso electoral viciado y fraudulento de 1988, todos estos estudiantes universitarios salimos a las calles justamente a demandar la construcción de instituciones una vez de que había ocurrido este fraude que había ejecutado Manuel Bartlett. 34 años después, algunos de los estudiantes que gritaron en contra de esta ejecución de Bartlett, del fraude, son sus aliados, como ocurre, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, y lo consideran patriota, a diferencia del PRD y de mí, que 34 años después seguimos señalando que eso fue un fraude y también seguimos señalando que debemos de tener un patrimonio como el que construimos juntos, el PRD junto con otros partidos y la sociedad. Yo el 1 de agosto cumplo años y el 1 de agosto de 91 me di el gusto de ingresar al PRD. Aquí tenía cabello y bueno, pues ahora ese cabello que tenía aquí lo tengo acá, pero con mucho gusto. Desde entonces a la fecha, el grato sabor de la consistencia siempre es, me parece, importante para quienes nos ven y nos escuchen. Muchas gracias, Marco. Yo le voy a pedir a Marco que nos preste después esa credencial para que le hagamos una foto y ustedes que están allá del otro lado la puedan ver más de cerca, porque en serio, si es real, sí, de verdad, le vamos a tomar una foto para que allá producción se encargue. Muchas gracias, Marco. Me parezco a Mowgli, pero joven. Si nos la presta, ¿verdad? La vamos a pasar para todas y todos ustedes. Claudia Castelo, definitivamente, como bien decía el presidente, el Partido de la Revolución Democrática ha abanderado siempre las causas de la gente, es un partido de izquierda que se ha proclamado feminista. Quisiera que me contaras, pues, qué papel ha jugado en la conquista de los derechos de las mujeres, por ejemplo, a decidir sobre nuestro propio cuerpo, entre ese muchos otros derechos que el PRD ha ayudado a abanderar y a conquistar. Bueno, antes que nada decir que me da mucho gusto estar compartiendo esta fecha conmemorativa con mi presidente nacional, que ya es un ícono de la izquierda mexicana y me da mucho orgullo estar aquí con ustedes, contigo, Marco, también un gran periodista y por supuesto siempre has participado en las luchas democráticas y eso se reconoce. Muchas gracias. Por otra parte, sí, efectivamente, las feministas de dentro y de fuera del PRD tenemos una consigna, o teníamos hace tiempo, que decía: si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. ¿Por qué me refiero a esta consigna? Porque justamente en el año 2017, en Ciudad de México, gobernando la izquierda perredista, decimos la izquierda real de este país,
fue cuando se pudo lograr el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y me referí a esta consigna porque los debates en aquel momento eran muy interesantes con la derecha de ese momento, porque la izquierda puso en el centro la laicidad en el tema de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, como izquierda libertaria, como izquierda progresista, fue muy importante el antecedente de 2007 en Ciudad de México. Y además de que se viera el tema como el acceso a los derechos humanos de las mujeres, despojándolo de este manto religioso o en muchas ocasiones prejuicioso desde diferentes sectores. Entonces, por eso la trascendencia del tema, de ver el derecho a la interrupción legal del embarazo, de ver el tema como el acceso de las mujeres al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho al proyecto de vida, el derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su proyecto, pero además de eso, muy importante, el Estado obligado a garantizar esos derechos. ¿En términos de qué? De implementar políticas públicas, de prevención, de atención psicológica, de atención legal, de acompañamiento, etcétera. Entonces, por eso esta parte, digamos, es muy importante cuando se habla del PRD y de las aportaciones desde el feminismo del PRD a esta materia. Y decir también que este fue un gran antecedente para que hoy en todo México, en 11 estados de la República, tengamos justamente este derecho a la interrupción legal del embarazo. Sin duda, el PRD siempre ha sido el principal abanderado con las causas de la gente. Es la muestra donde se refleja, por supuesto, en resultados. Pero me gustaría, presidente, preguntarle cuáles considera usted también que son otras aportaciones que ha hecho el PRD a la vida democrática del país. Sin duda, las que tienen que ver con el marco político electoral, de manera directa, el haber logrado que hoy tengamos un órgano autónomo independiente para organizar las elecciones fuera del control del gobierno. Justamente ahora está centrada ahí la lucha con el autócrata de Palacio que quiere regresar a controlar el órgano electoral. Por eso nosotros hemos salido en defensa del INE, porque fue creación de las luchas democráticas de la sociedad mexicana, de la que el PRD pues ha formado parte y quiere seguir formando parte. La creación del Tribunal Electoral también autónomo independiente, el hecho de que aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se ganara el derecho a que las mujeres y los hombres ciudadanos de la capital de la República eligieran por voto directo universal y secreto a sus gobernantes y que no fuera impuesto, porque así sucedía. Por eso todavía mucha gente dice departamento del Distrito Federal, porque era una prolongación del gobierno federal, era una institución del gobierno federal. Ni que se diga de lograr la paridad de género en términos de igualdad de condiciones para acceder a cargos de elección popular. Lucha histórica, como bien lo refería ahorita Claudia, del PRD en materia de derechos sociales, todo lo que tiene que ver con la pensión universal para adultos mayores, derechos para jóvenes, los aspectos directamente en defensa del campo, de las minorías siempre discriminadas, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Todo eso, un cuerpo de derechos sociales incorporados a la Constitución y a las leyes de nuestro país, no se podrían explicar sin la presencia del PRD. Sí, definitivamente, yo lo decía al principio, ni la historia de la izquierda, ni mucho menos de tantos derechos de las y los ciudadanos se podrían contar sin esta lucha de este lado de izquierda que surge desde el 89, Marco, pero me gustaría que tú también nos dieras desde tu perspectiva cuáles han sido las más importantes aportaciones que tú consideras que el PRD ha hecho a la vida democrática del país. Partiendo de mi coincidencia respecto al recuento que acabamos de escuchar, al recuento enterado y muy puntual, yo diría que ha sido fundamental el PRD como un dique de contención de los avances autoritarios en todo su trabajo legislativo, en sus gobiernos y en su discurso opositor frente a estas intentonas, y un actor principalísimo, a mí me parece que el más importante si ciframos
en la transición democrática mexicana a partir de 1988, es decir, la construcción de instituciones que fueron fortaleciendo a la democracia, que ahora se encuentran en riesgo, y por eso sigue siendo el PRD puntual en la defensa de esas organizaciones, como los organismos autónomos del gobierno, que ya ha señalado Jesús, empezando este siglo promoviendo la propia transparencia pública gubernamental como una manera también de la rendición de cuentas, y en consecuencia defendiendo este entramado institucional que ha sido tan importante, que ha mantenido, como dije al principio, como un dique de contención los embates autoritarios, aunque haya sido frágil, aunque haya sido incipiente, aunque haya sido paulatinamente construido, como se construyen todas las democracias en el mundo. Y el factor feminista me parece fundamental. Creo que la única diferencia que tengo es en el empleo del lenguaje. Yo no me enojo si le dicen a un astronauta, aunque sea el término termine en A y se estén refiriendo a un hombre. No coincido con esta manera que me parece más una forma de predominio de lo políticamente correcto que en un respeto del propio lenguaje, que creo que es siempre una manera de ordenar un pensamiento, y que tiene suficientes vocablos como para no establecer ad nauseum para mí y de manera infinita las compañeros y compañeras, salvo estas cosas que a mí me parecen menores, pero que están empezando a predominar como un factor de lo políticamente correcto que nos llega a otros temas, y que hay que tener mucho cuidado porque en sí mismo no es el lenguaje, sino un predominio cultural en donde ya no hay que hacer esto porque puedes ofender a esto, ya no puedes decir, es que tienes un pensamiento político esquizofrénico, corte, señor, corte, como decían los programas de Televisa, dijiste esquizofrénico, y las personas esquizofrénicas también tienen sus propios derechos y no lo puedes asociar con eso. Entonces ahí es en donde se empieza a tejer una suerte de censura, en donde si yo no empleo, como estoy decidido a no emplearlo, porque todos incluye a mujeres y a hombres, ese término a lo mejor resultó políticamente antipático para quienes quieren escuchar un planteamiento de que, insisto, no es baladí, forma parte de lo políticamente correcto y de la censura que también en el lenguaje está predominando, y podríamos hablar de muchos temas, no es ahora el momento, pero sí creo que hay que tener o reparar en esta oleada políticamente correcta que en el fondo es profundamente autoritaria. Muchas gracias, Marco. Claudia, yo sé que vas a tener una opinión al respecto de lo que nos comenta tanto el presidente como Marco, y aparte de eso quisiera preguntarte, mucho antes de que fuera reglamentaria la paridad, el Partido de la Revolución Democrática la incorporó a sus estatutos. Yo quisiera que nos platicaras al respecto de ello, porque por supuesto es muy importante resaltar que no se necesitó pues ni moda, ni presión social, ni política para que el PRD lo hiciera en sus estatutos. Es correcto. Yo creo que ahí tenemos otro tema de programa, ¿no? Oye, de hecho, no te avisamos, pero vamos a cortar esa parte. ¿No es cierto? Un excelente tema, porque hay un libro que se llama El difícil camino de la A. Y estaría importante ahí revisar algunos temas, justamente porque... Y luego ahí viene la E, ¿no? Porque sí, utilizan la E. Sí, ahí viene correcto. La E. Por eso es importante. Efectivamente, el lenguaje es una manera de estructurar el pensamiento. Y a partir de lo que pensamos, hacemos, actuamos, valoramos y ejercemos un poder o una ciudadanía sobre el otro o la otra. Entonces, por eso es importante el tema del lenguaje. Y justamente retomando esa parte, el PRD, justamente desde su interior, las mujeres hemos promovido un lenguaje incluyente que nos lleve a incluir justamente también derechos de militancia al interior de nuestros documentos básicos. Y me refiero al antecedente de paridad porque el PRD en el año 1990, en su primer Congreso Nacional, fue cuando estableció una cuota de género. Una cuota de 20% para no más de un género para acceder justamente no es cierto, aquí todavía no fue en candidaturas, aquí fue en órganos internos de representación y de dirección nacional. Entonces fue el primer partido que internamente se dio una cuota de género. Por supuesto, la discusión fue ardua, importante y muy interesante, porque se decía ahí que justamente en aras de la igualdad
las mujeres debiéramos llegar por méritos y capacidades a los espacios políticos. Sí, nada más que de pronto en ese momento también la discusión era incluir las condiciones en las que las mujeres participamos en política. No llegamos ni al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni con los mismos trabajos a desarrollar nuestros derechos políticos. Entonces, ese es un antecedente y un parámetro importantísimo desde el PRD para poder establecer el antecedente de la paridad, 1990. Después de ello, ya en las reformas electorales del 96 se estableció el 70-30 y después en 2007 fue cuando el PRD fue el primer partido que se impuso la paridad electoral para la postulación de candidaturas. 2007, antes de que fuera constitucional, antes de que otros partidos lo hicieran, el PRD valoró en su interior justamente esta equivalencia entre hombres y mujeres y los derechos políticos en igualdad de condiciones, y me parece que también es un antecedente sin el cual no podríamos hoy entender el derecho a la paridad electoral en todo el país, y seguramente hoy tenemos también el acceso a la paridad total. Termino refiriéndome a estas dos partes porque son logros constitucionales ya en 2014, la primera vez, con el Pacto por México, por cierto, ese que de pronto se denosta muchísimo, pero fue la primera vez que apareció la paridad como un criterio constitucional, artículo 41. Entonces, de ahí, ya posteriormente en 2019, fue cuando todo un movimiento de mujeres en los tribunales, en los institutos electorales, en los partidos, en los congresos, nos abocamos a impulsar la paridad total en los 3 niveles de gobierno, en los órganos autónomos y en todos los espacios públicos. Entonces, no se puede explicar ese derecho sin el antecedente que se impulsó desde 1990 en el PRD. Así es, Clau. Les agradezco mucho este primer segmento, ya se nos terminó el tiempo, así de rápido, yo quiero más tiempo, pero pues no nos dejan aquí producción, ahorita le vamos a robar más tiempo para el segundo segmento y para el tercero también, porque hoy estamos de fiesta, es el gran cierre de la 9ª temporada de Revolución Democrática y también celebramos 34 años de lucha con el Partido de la Revolución Democrática. No se vayan, compartan y comenten este programa. ¡Viva el PRD! ¡Viva el PRD! Pues aquí seguimos con nuestro presidente Jesús Zambrano, con nuestra secretaria Claudia Castelo y por supuesto con un analista político extraordinario Marco Levario en este segundo segmento de tu programa Revolución Democrática 2.0, gran cierre de temporada, estamos de fiesta aquí celebrando también los 34 años del PRD, hablando de su historia, por supuesto, de este proceso de lucha que ha dejado sin duda muy grande huella en nuestro país. Y bueno, pues como bien decían, no se puede contar el país, no se pueden contar muchos de los derechos logrados, Marco, que por supuesto salieron desde el PRD. Podríamos enumerar algunos: el salario mínimo, la pensión universal para los adultos mayores, el presupuesto participativo, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, por supuesto, entre otras cosas perredistas que reivindicó López Obrador sin darle crédito al PRD, como si se le hubieran ocurrido solamente a él, y yo quiero que me des tu opinión, porque desde mi punto de vista, que debe ser neutral, como siempre ustedes lo saben, no está bien. Hoy no voy a ser neutral, pero yo creo que no es justo que se cuente otra historia con otros datos sin darle el crédito al PRD. Comienzo con el señalamiento que acabas de hacer. Un periodista, un analista, un conductor y nadie que tiene que ver en materia de comunicación puede ni debe de ser neutral. En distintas ocasiones he dicho que el partido con el que yo simpatizo es el PRD y creo que incluso por transparencia para con las audiencias no hay nada más franco, entre otras cosas porque la neutralidad no existe. Sobre esa base, desde luego que muchos perredistas, no debo decir perredistas, muchos perredistas
han contribuido con un ideario programático y político que, sin embargo, en efecto, en una luz del populismo autoritario disfrazado de izquierda, se apropia de esas ideas, porque ese populismo autoritario, ese populismo autoritario no es productor de ideas, sino de adjetivos y de acusaciones. Se montó en un oleaje, en efecto, de administraciones corruptas, antecedente de las elecciones de 2018, y que eso hay que decirlo muy claramente. El PAN y el PRI en sus administraciones anteriores generaron una estela de corrupción y de hartazgo en la sociedad que pudo capitalizar el populismo autoritario y que de un plumazo quiso borrar el erario, el ideario, los planteamientos políticos de a de veras de la izquierda, de tal manera que hoy estamos viviendo, con toda claridad se puede documentar, un populismo que se disfraza de izquierda, que quiere borrar de un plumazo a una izquierda que en verdad ha sido programática y propositiva y que se encuentra sumida en un doble drama. El primero, el de Andrés Manuel López Obrador, y el segundo, el del PRI y el del PAN. Difícil para mí, por ejemplo, en estos momentos, alentando una alianza, aplaudirle a Alito en el PRI o a la dirigencia actual del PAN. Entonces, ese es un desafío fundamental, el de la definición socialdemócrata que recupere la trayectoria y que siga generando ideas el PRD en medio de un contexto extraordinariamente complicado. Sí, es complicado y bueno, yo como tú lo dices, ¿no? El PRD ha sido productor de muchas ideas de las cuales no se ha dado crédito y una de ellas que no puedo dejar pasar, Claudia, porque tú como secretaria que también fuiste de Igualdad y todo el trabajo que has hecho con el Partido de la Revolución Democrática, sé que conoces la trayectoria de la doctora Marcela Lagarde cuando en su momento fue diputada, por supuesto, y que contribuyó a la creación, fíjense nada más, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una de las herramientas pues con las que contamos las mujeres y que es muy importante. Yo quisiera, Claudia, que nos pudieras ahondar un poquito, porque mucha gente desconoce esto, de repente solamente escucha o lee los descalificativos que por supuesto provienen, como nos dice Marco, de un presidente que quiere denostar, que quiere terminar y que por ahí decían, que porque lo hace porque tiene miedo porque sabe que el PRD tiene muchas de las banderas que él ocupa y que usurpa. Pero creo que es importante justamente recordarle a la gente este tipo de situaciones. La creación de esta ley con una diputada como la doctora Marcela Lagarde, que viene del PRD. Así es importante, Gaby, decir que ya quedamos que vamos a hacer un programa de debate sobre el lenguaje incluyente. Y lo menciono por lo siguiente, porque justamente otra frase feminista es: lo que no se nombra no existe. Y efectivamente tiene que ver con los contextos en los que nos desenvolvemos para poder utilizar el lenguaje incluyente, ¿no? Debe utilizarse en aquellos espacios donde aspiramos a la igualdad en posiciones políticas, en igualdad en trato digno, en igualdad de derechos, en visibilidad, en diferentes contextos. Por eso yo opino que no se debe frivolizar el uso del lenguaje incluyente, sino que se tiene que contextualizar y darle su justa medida y expresión, porque si no, pues para nosotras, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, pues es algo que no se ajusta a las realidades que las sociedades vamos viviendo, y el lenguaje como un producto social también debe ir evolucionando hacia allá. Y hago la referencia justamente por lo que mencionas. En 2006, justamente la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, que fue una diputada ciudadana externa, en conjunto con otras diputadas perredistas, recuerdo Angélica de la Peña, entre otras, impulsaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así de grandote, así se llama, todavía hasta la fecha. ¿Qué fue importante? Reconocer la violencia contra las mujeres como un mal social. Que reconozcamos y valoremos que la violencia contra las mujeres es una violación grave a los derechos humanos de las personas, que afecta no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general. Y justamente las diferentes instancias internacionales de defensa de estos derechos nos dicen: hay que aceptar la violencia contra las mujeres como un problema universal grave de la humanidad.
Y en ese sentido es que el propio PRD y en este momento, en 2007, se impulsa esta ley en donde se tipifican las modalidades de violencia contra las mujeres, en este momento la física, psicológica, económica, patrimonial y las modalidades en términos de violencia familiar, comunitaria, laboral, escolar, institucional inclusive. Entonces es importante que se nombre, que se exprese, que se plasme en leyes generales, pero además obligar, vuelvo a lo mismo, al Estado a proteger a las mujeres de este tipo de violencias. Y termino diciendo que la trascendencia de este impulso, digamos, parlamentario es que se incluyó también el término de feminicidio o violencia feminicida en esa ley, además de las alertas por violencia de género, que ya hemos tenido sendos programas sobre este tema, pero entonces es el reconocimiento de que no es un tema privado, sino un tema público que hay que atender, que hay que sancionar y que tiene que ver con el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas gracias, secretaria. Por supuesto, de los logros más importantes, de los avances más notorios y de las luchas que hasta la fecha pudieran ustedes constatar que se sigue acompañando, que se sigue abanderando. El PRD pues se ha declarado un partido feminista, lo ha incluido en sus estatutos, por supuesto, y ha sido impulsor de muchos derechos de las mujeres. Otra de las grandes contribuciones del PRD, como usted nos comentaba en el primer segmento, fue justo esta reforma política que le permite a la Ciudad de México pues, tener su propia constitución. Yo me gustaría que así como Clau nos ahondó un poquito más en la ley de acceso a las mujeres, usted nos ahondara un poquito en este tema de la Ciudad de México, de su constitución como una entidad federativa. Sí, yo creo que hay que decir que desde finales de los 80s, principios de los 90s del siglo pasado, empezó a cobrar fuerza una lucha para tener el derecho pleno, derechos políticos ciudadanos plenos de las mujeres y de los hombres habitantes de la Ciudad de México, y que no se les impusiera el gobernante, el regente del Distrito Federal. Era una, como lo decía hace rato, una dependencia más del gobierno de la República. Se hicieron, se recordará, sendos referéndums organizados, por cierto, por la sociedad civil, y que acompañamos quienes en aquel entonces, antes del PRD, militábamos en la izquierda de nuestro país, allá habiendo pasado por el PMS y otros que veníamos de otras formaciones políticas. Y afortunadamente se fue paulatinamente logrando que de entrada se constituyera un órgano legislativo, se llamó Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Allí estuvieron, por cierto, figuras prominentes de la izquierda que venía junto con nosotros en la lucha por la democratización del país y de la Ciudad de México, hasta que finalmente, como resultado de las luchas del PRD y de una sensibilidad que empezó a darse como eco de lo que se reclamaba desde fuera, también en el gobierno se entendió que había que abrir los cauces para una participación más amplia de la sociedad en la toma de decisiones. Y no fue sino hasta la reforma de 1996, estamos hablando de hace 27 años, que junto con la creación del entonces IFE, ahora INE, como órgano autónomo constitucional para organizar elecciones y en el control del gobierno de la República, logramos también la democratización de la Ciudad de México, todavía llamándose Distrito Federal, pero con el derecho a elegir al jefe, a la jefatura, mujer u hombre, al o la jefe de gobierno de la ciudad, del Distrito Federal en aquel entonces, y que precisamente luego del fraude de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, 9 años después, en 1997, gana en las primeras elecciones para elegir gobernante de la Ciudad de México, gana la
jefatura de gobierno. Y se respeta el resultado y a partir de ahí vino una cantidad grande de administraciones que logramos ganar ya como PRD con distintos gobernantes. Uno de ellos, cachirulón, como López Obrador, pero fue jefe de gobierno en su momento, y que pues llevó a que también, efectivamente también como parte del Pacto por México, allá cuando arrancó el nefasto después gobierno de Peña Nieto, que hicimos grandes reformas allí, entre otras cosas, además del derecho a la paridad de género plena en las candidaturas y se estableció en la Constitución, también logramos que se estableciera que la Ciudad de México fuera considerada, ahora sí como Ciudad de México, dejar el nombre de Distrito Federal, para que tuviéramos derechos plenos todas y todos los que aquí habitamos para todo lo que tiene que ver con el manejo de la Constitución y de las leyes. Todavía hay algunos resabios así. Y en esa misma lógica fue que también ya como Ciudad de México, declarada como tal, en esos mismos años, todavía me tocó a mí ser diputado federal en la última ocasión que yo estuve ahí en la legislatura, pues logramos también que se tomaran otras decisiones para que se fueran nombrando a los, por elección popular, a los que eran entonces delegados a cada una de las hoy alcaldías, se designaran las anteriores delegaciones a las actuales alcaldías y que fuéramos avanzando en esa perspectiva de democratización de la Ciudad de México. Se creó un constituyente, un órgano constituyente que elaboró la primera constitución de la Ciudad de México. Los integrantes diputados al constituyente fueron electos también en votación, por cierto, una elección de representación proporcional conforme a lo que postularon los partidos políticos. Entonces, no ha sido una lucha fácil, ha sido larga, pero ahí están los logros. Y eso se explica gracias a la persistencia del PRD. Le copio una frase a Marco Levario, con eso termino mi disertación, que me encantó hace rato, que dijo: el grato sabor de la consistencia en nuestras convicciones. Muchas gracias, presidente. Y además de esa consistencia, pues también entre otras características que podemos encontrar ahora en el Partido de la Revolución Democrática es que se ha declarado un partido socialdemócrata. Y yo quisiera preguntarte qué opinas sobre esta ideología y si consideras que pues puede ser una vía, que puede ser una opción electoral ante el populismo. Sí, claro. Solo dos observaciones o dos notas rápidas respecto a lo que acabamos de escuchar y enseguida. Lo primero, lo que tiene que ver con el feminismo, ya quedamos por supuesto que se hará un programa y espero que me inviten con mucho gusto. No van a venir, aquí los vamos a obligar. Solo dejo abierta la pregunta. ¿Es posible un feminismo en el cual no nos quieran dictar la manera de hablar? Ese es un elemento importante. Vamos a tener que contestar, Claudia. Vamos a tener que contestar esto porque quien nos está viendo se va a quedar con... Nada más dejo la pregunta, ¿no? Vamos a tener que contestar. Dejo la pregunta para la siguiente. Aquí no se van si no me contestan. No, tiene que haber programa del tema. ¿Están de acuerdo? Tiene que haber programa. Sí. La segunda cosa, creo que en este ejercicio de memoria hay que incorporar el PRT. Fue muy importante en el surgimiento del ideario feminista. La defensa de las prostitutas, en particular en su trabajo de dignificación sobre lo que eso significaba y de seguridad. El trabajo que hizo Claudia Colimoro, Rosario Robles al respecto también apoyando con mucho en esas filias universitarias, y del PRT, que era un partido o fue un partido que también tuvo mucho que ver con la promoción de la legalización de la prostitución, con la que yo coincido. Y creo que en este ejercicio de memoria es importante recuperar ese elemento. Y uno de los claves en los que ha sido visionario el PRD es el que tiene que ver en efecto con la categorización del feminicidio, porque en efecto hay o ha habido quienes en aras en efecto de ahí sí una diferencia de género,
decir, o quererlas suprimir, decir, es que son los mismos, los asesinatos de hombres que de mujeres son los mismos. Pues no, es un fenómeno social que se expresa de manera dramática, cortar la vida de mujeres por el hecho de que sean mujeres. Eso es fundamental como aporte, no solo político, sino cultural del PRD. Eso es clave. El segundo apunte, para decirlo de manera muy contundente, el primer gobierno electo democráticamente en la Ciudad de México es del PRD. Y el PRD fue el que en 1989 presionó al entonces regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, para llevar a cabo el primer proceso de auscultamiento o de auscultación, en donde distintos participaron. Yo como militante del PRD, promoviendo, ¿se acuerdan ustedes? No, tú eres muy joven, pero ¿te acuerdas tú? Por el estado número 32 sacó un pequeño librito el PRD con la configuración, en donde solo falta un elemento, porque no quisiera repetirlo, un elemento que también fue clave. Y bueno, pues elogio en boca propia, yo sé que es vituperio, pero pues como no me gusta que me dicten la manera de hablar, pues entonces digo que también es una virtud de quien les habla, mía, el decir que no solo es una cuestión política de circunscripción a la generación del Estado 32, sino que era sui generis la Ciudad de México porque comparte con el Estado de México estructuras de comunicación, de vialidad, de comunicación que hace que también tengan la necesidad de una coordinación metropolitana. Eso fue puntual, porque los mejores analistas del fenómeno urbano, España, Francia, etcétera, fueron muy importantes, o fue México muy importante en tomar, y particularmente el PRD, tomar ese parámetro, en donde no termina el gobierno de una ciudad en donde termina su área limítrofe, sino que continúa allende de su propia área limítrofe, como en el Estado de México. Creo que eso era muy importante. Se tardó el PRD en ser socialdemócrata, en proclamarse socialdemócrata, porque en los hechos ya lo era. Ya lo eran. Para efectos de comunicación, para efectos de compartir con todos los jóvenes que en estos momentos nos están viendo el relevo generacional que urge, es también fundamental decir, la socialdemocracia nosotros la habíamos ejercido e implica justamente entender las instituciones y las leyes como el proceso a través del cual podemos hacer o construir democracia, y junto con ello la gran oportunidad para enfrentar las visiones tiránicas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque justamente dentro del PRD surgió el tumor populista y autoritario que a la larga se ha convertido en nuestro principal inquisidor e impostor, con un diagnóstico y con un discurso que no tiene nada que ver con la izquierda. Así es. Se nos acabó el tiempo de este segundo segmento. Yo sé que ustedes quieren más de este segmento, pero todavía nos queda un tercero donde, por supuesto, tendremos oportunidad de seguir conversando con nuestra extraordinaria invitada, con nuestros excelentes invitados y, por supuesto, con ustedes. Déjenos leer sus comentarios. A ver, ¿ustedes qué opinan de esta disertación del lenguaje? Por supuesto, ¿qué opinan? ¿Conocían la historia del Partido de la Revolución Democrática y de todos los aportes que hoy, por supuesto, siguen abriendo camino a muchos más derechos y al avance de los mismos? ¿Por qué no nos escriben? Nosotros y nosotras ahorita regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Pues llegamos ya a la recta final de tu programa Revolución Democrática 2.0 y es inevitable, por supuesto, preguntarle, presidente, se ha hecho desde el Partido de la Revolución Democrática un llamado a la sociedad, a esta alianza, a esta construcción, ¿no?, para el futuro 2024, de la cual salga un candidato o candidata, por supuesto, que pueda derrotar esa continuidad populista y autoritaria de Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el futuro de la coalición PRI con el PRI y el PAN? Si
En el caso se decidiera por parte de estos dos partidos que el candidato o candidata se eligiera por los líderes de los mismos partidos y no democráticamente. En primer lugar, dejar muy claro que nosotros estamos de acuerdo desde el PRD en la conformación y consolidación de una coalición amplia de partidos políticos y de la sociedad civil. Debe ser esta mezcla o esta simbiosis, para decirlo más llanamente, de partidos, fuerzas políticas y organizaciones, liderazgo de la sociedad civil, que para enfrentar exitosamente al autoritarismo con riesgo del establecimiento de una dictadura que afortunadamente acaba de sufrir un revés muy fuerte con la eliminación del llamado Plan B electoral por parte de la Corte. Se refrenda la división de poderes, pero junto con ello hay que decir que se requiere un método democrático de selección de la candidatura presidencial y de las principales candidaturas para los cargos de elección popular, especialmente para las gubernaturas, incluida la Ciudad de México en el 2024. De ninguna manera nosotros estaríamos de acuerdo en ir en una coalición en la que se diga es que le toca al PAN, como hasta ahora lo tienen decidido, de designar conforme a sus propias reglas internas la candidatura presidencial y de la Ciudad de México. Aquí ni siquiera ellos han gobernado, nosotros sí, ellos han gobernado la República y no con muy buenos resultados, por cierto. Entonces tiene que ser resultado al mismo tiempo también la candidatura presidencial de un mecanismo democrático, incluyente, participativo, amplio, que sea diseñado de manera conjunta entre partidos políticos y sociedad civil. Esta es la posición del PRD. Es una condición indispensable para que vayamos a una coalición. Lo demás será, si no es así, pues vamos a repetir, vamos a hacer un símil del dedazo presidencial para que se decida él por una corcholata de las que tiene enfrente. En el pasado aniversario, en el 5 de mayo, en el festejo, usted en su discurso pues le dice a Andrés Manuel que no logró ni logrará desmantelar al PRD. Yo quiero preguntarle, porque sé que muchas y muchos de los militantes que nos estén viendo en este momento quieren saber el futuro del PRD. ¿Hay PRD para rato, presidente? Hay PRD para mucho tiempo, ciertamente. Se comentaba hace unos momentos, creo que Marco lo expresaba en una de sus participaciones, que han querido socavarnos, someternos, o tú lo decías, Gaby, a cada paso que damos. Está en la obsesión central de López Obrador el desaparecer al PRD, de aplastarlo, porque somos la verdadera izquierda socialdemócrata que busca establecer un plano de igualdad, la lucha por las libertades y la lucha por la igualdad social. Libertades en todos sentidos, no del liberalismo clásico político, sino libertades para todas y todos, así incluyo ahí el lenguaje que se ha debatido aquí, y al mismo tiempo la lucha por la igualdad social. Entonces, socialdemócratas en este sentido. Y somos los que le podemos desenmascarar a López Obrador de sus falsedades, de lo nefasto que son sus pretensiones de que con bandera de izquierda nos quiera imponer la intolerancia como instrumento de gobierno, o la desaparición de la división de poderes, o el derecho a establecer una verdad única para todo el país, de socavar la libertad de expresión. Todo eso es absolutamente intolerable, y por ello nos quieren aniquilar desde el poder. No lo han logrado y no lo van a lograr. Estamos resurgiendo, como alguien me diría, como ave fénix, después de que hemos tenido, hay que reconocerlo, caídas electorales muy significativas en los últimos años, pero ahí vamos de nueva cuenta hacia arriba, y tengo la confianza de que con la fortaleza y la participación de miles y miles de compañeras militantes del PRD, compañeros, liderazgos de distintas regiones, y con la confianza que está volviéndonos a dar la sociedad por nuestra congruencia precisamente,
que el PRD pueda ser parte fundamental y un partido cada vez más influyente, como lo ha sido en otros momentos de la historia política moderna del país, en los próximos años, en los próximos procesos electorales. Ahí vamos a estar en el 2024 como parte fundamental y vamos a ser parte también muy importante en los triunfos electorales del próximo 4 de junio, porque tengo confianza en que ganemos Coahuila y que ganemos el Estado de México como parte de una coalición. Se seguirá escribiendo historia, definitivamente. Seguiremos escribiendo páginas importantes de la historia de México. Así es. Secretaria Claudia Castelo, por supuesto me gustaría escuchar cuál es el futuro que vislumbras para el Partido de la Revolución Democrática, un partido feminista, y pues lo que quieras agregar también, porque se nos está terminando el tiempo. Ok, bueno, primero decir que también soy fundadora del PRD. Yo me afilié a los 17 años en Estado de México y estuvimos ahí municipio por municipio constituyendo a nuestro partido. Por otra parte, decir que el PRD ya no se puede aniquilar, ni borrar, ni ignorar de la historia de este país. Y eso tendríamos que borrar los últimos 30 años de la historia, no solo política, social de este país. Entonces es imposible. De pronto el actual presidente no le gusta la ley, dice que él no... Que no me vengan con que la ley es la ley, pero gracias a los avances que el PRD ha impulsado en materia legislativa, las leyes, las reformas constitucionales, es que hemos avanzado hacia un Estado de derechos. Y eso es algo que el PRD debe seguir enarbolando, debe seguir defendiendo, y como partido feminista yo sí recalco esta parte. El PRD no puede declararse y asumirse como un partido socialdemócrata si no se asume como un partido feminista. El pilar feminista del PRD debe ser fundamental y debemos seguir avanzando sobre esa parte, porque retomo algo que nos quedó pendiente. Una de las aportaciones importantes del PRD también fue impulsar la conceptualización y que se declarara como un delito la violencia política contra las mujeres. Fuimos el primer partido que se impuso la 3 de 3 como un elemento de elegibilidad para la postulación de candidaturas. Entonces, eso que hoy se discute en los congresos locales, que ya se aprobó en diputados y en el Senado, fue por primera vez el PRD quien se lo impuso como una norma para poder ser postulado a las candidaturas. Entonces, este es un elemento del feminismo perredista que prevalece y que me parece a mí que es uno de los baluartes más importantes del PRD como partido de izquierda, de vanguardia y progresista en este país. El futuro del PRD no se puede contar y no se puede ejercer sin el pasado y el presente que estamos construyendo. Y me parece a mí que lo que debemos hacer es seguir luchando contra el conservadurismo, el autoritarismo de quien nos gobierna actualmente. Eso debemos seguirlo construyendo y, por supuesto, fortalecer nuestro vínculo con la ciudadanía, porque eso es lo que nos hizo como partido de la Revolución Democrática. Lo decía el presidente, hoy estamos en campaña en Estado de México y en Coahuila, y quienes estamos en campo nos estamos encontrando con ese perredismo que nos está diciendo ya se habían tardado. ¿Dónde estaba el PRD? Tenemos que salir a las calles nuevamente, tenemos que seguir diciéndole a la gente que este país sigue siendo un país de pobres, un país de injusticia, un país en el cual se dicen mentiras todos los días desde el Poder Ejecutivo, y entonces las causas del PRD siguen siendo vigentes. Por eso ese partido sigue siendo vigente y necesario para nuestro país. Muchas gracias, secretaria Claudia. Marco, también me gustaría escuchar el escenario o los escenarios que tú vislumbras para el futuro del PRD. ¿Hay PRD para rato o no? ¿Tú qué opinas? Después de escuchar a los dirigentes de una izquierda en la que creo, me siento mucho más tranquilo que como habitualmente, como testigo de los acontecimientos y trabajador de la información, veo, porque estoy muy claro de que el PRD es parte de, o puede ser víctima también, esa es preocupación, de la polarización en la que nos ha reducido este personaje tiránico, que por cierto el PRD es el primero en caracterizarlo de esa manera, cuando muchos todavía creían en su bagaje democrático. ¿Cuál es el futuro? Depende de lo que haga
frente a esta situación de polarización, porque si en efecto, como ha dicho Claudia, continuar con esa sistemática denuncia de los actos autoritarios y conservadores del gobierno implica la responsabilidad por la congruencia y la historia que ha tenido el PRD de hacerlo también con las demás fuerzas políticas. Quiero decir con esto que una alianza per se no es una alianza que necesariamente sea ni exitosa ni democrática. Yo no me veo votando por Lili Téllez, ni siquiera para cruzar la boleta del PRD, y menos por una persona que represente exactamente todos los ideales que yo considero perniciosos para nuestra sociedad y al maltrato que le ha dado al propio partido. No es, y espero que no pase, pero menciono esto porque puede ser un ejemplo, símbolo al mismo tiempo de esas visiones autoritarias, porque sí siguen existiendo las ideologías, aunque nuevas formas de querer ver la política las quieran terminar, existe la derecha y existe la extrema derecha, y eso significa un ideario que atenta contra los derechos humanos, contra las libertades y contra la capacidad de construir junto con la sociedad civil proyectos alternativos y no bravucones. Es la manera de contestarle a un presidente utilizando los mismos adjetivos, los mismos métodos y con la misma visión caudillista en donde pudiera ser arrastrado el PRD. Yo tengo la plena confianza por la propia trayectoria democrática de los dirigentes del partido en que no va a ocurrir. Y en que incluso, aunque en el 2024 no ocurra el horizonte que todos quisiéramos que ocurra, lo más importante es la existencia de un partido en congruencia que atienda a eso, a una parte de la sociedad, porque eso es lo que a final de cuentas los partidos representan. ¿Cuál es el futuro? Luminoso me parece si capitaliza el descontento, si lo transforma en propuestas, si mejora su capacidad de comunicación, que creo que ese es uno de los retos mayores que tiene, y si responde políticamente con mucho mayor rapidez. Ayer fue un buen ejemplo de rapidez, fue el primer partido que respondió a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso a nosotros como periodistas nos generó un enorme entusiasmo. Estábamos al aire con 16,000 personas. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En verdad no lo pudimos contactar, pero esas capacidades del PRD son las que, si se potencian, tendremos un futuro luminoso. Si no, yo creo que no. Pues ahí está, las hemos escuchado definitivamente. Todo es importante, todo suma, y aquí en el Partido de la Revolución Democrática, ya lo escuchamos, nada va a restar, todo es para sumar, por supuesto en bienestar de la ciudadanía siempre. Se nos terminó el tiempo, no me queda más de verdad que agradecerle su participación. Marco, tu participación también es muy importante para nosotras y nosotros. Claudia, secretaria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Presidente, gracias. Y felicidades por esta 9ª temporada que hoy concluye del programa Revolución Democrática 2.0. Pues muchas gracias, y gracias por supuesto al Partido de la Revolución Democrática por este tipo de espacios que se generan con el objetivo de que ustedes allá donde nos estén viendo, porque iba a decir en su casa, pero pueden estar en cualquier lugar viéndolo con las herramientas de las redes sociales, desde allá donde quiera que estén, puedan conocer la historia del PRD, pero también muchos de los acontecimientos, situaciones actuales de relevancia nacional, sus posibles soluciones, políticas públicas, análisis desde la academia, desde la ciencia, por supuesto, porque hemos tenido muchos expertos en temas. Desde ahí se tiene que analizar para que ustedes tengan una información objetiva, concreta, un contexto real desde donde puedan generar su opinión, pero sobre todo su participación, que es tan importante y tan necesaria en nuestro país. Les agradezco mucho, Marco. Larga vida al PRD. Larga vida al PRD. Gracias a todas, gracias al equipo de producción también. Felicidades por este cierre de temporada. Sin ustedes, sin este extraordinario equipo de producción, pues no seríamos nada. Un aplauso al equipo de producción, por favor, por supuesto, que hacen siempre. A ver, le voy a pedir a Luis que hagas un giro ahí para el equipo de producción, por supuesto. Sí, muchas gracias a Norma, a Diana. Luis, hazte selfie porque si no, no te ves. Nuestros invitados del día de hoy, muchas gracias. Gracias a José Luis, nuestro escritor, nuestro guionista. Gracias a Claudia, por supuesto, por todo el apoyo. Gracias, sobre todo a ustedes que nos permiten estar de ese lado. Gracias por acompañarnos y por compartir esta temporada de Revolución Democrática, que también larga vida este programa y este gran proyecto que es para ustedes. Gracias. Bien, bien, Gaby.